¿Vale más la vida de un ser humano o la de un robot? Yo así de primeras no lo tengo muy claro. En esta historia de Asimov, del libro de cuentos Yo Robot, el autor nos llevará por una historia en la cual el alto valor monetario de un robot hará que estos sacrifiquen su vida continuamente por él y el robot por ellos también. No te olvides de suscribirte, que eso es lo mejor que hay, y a disfrutar. Donovan y Powell se encontraban en un peligro inminente. El robot, al que habían confiado la resolución de todos sus problemas, todavía no había regresado de su misión, y a cada minuto que pasaba, su vida corría mayor peligro. Para comprender la situación de ambos, debemos retroceder un día hasta el momento en que regresaron a la estación de Selenio en Mercurio. Aquella instalación llevaba mucho tiempo abandonada y ellos habían sido enviados a restaurarla, con la ayuda de un único robot. Fue entonces, mientras Powell se acariciaba el bigote revisando los siguientes pasos de la misión, cuando vio acercarse a Donovan, el segundo ingeniero de la misión. Donovan le explicó que Speedy, el robot de alta tecnología asignado al proyecto, seguía sin volver. Lo habían enviado a por el selenio necesario para reactivar la gran placa fotovoltaica principal, sin la cual la estación no podía alimentar sus sistemas de refrigeración y, por lo tanto, mantenerlos con vida. Speedy no había regresado. Powell, alarmado, observó cómo Donovan extendía un mapa con los pozos de selenio que circundaban la base. Señaló el más cercano, el destino de Speedy, y mostró la trayectoria errática del robot, 3 vueltas completas alrededor del cráter, sin llegar a descender. Su encargo había sido sencillo: entrar, extraer el mineral y volver para reactivar la gran placa fotovoltaica. Se quedaron en silencio. Fue entonces cuando ambos concluyeron que no podían esperar más. Si Speedy permanecía allí fuera, ni ellos ni la estación resistiría el ascenso de temperatura. Tenían que intervenir por su cuenta. Y recordaron que, en la cubierta inferior, descansaban varios robots de generaciones anteriores que quizá pudieran darles una oportunidad. Bajaron al hangar y se toparon con 3 gigantes de acero. Torso de casi 3 metros, brazos como vigas y un aire solemne de maquinaria jubilada. Mientras Powell bosquejeaba el plan, descubrieron 2 obstáculos inesperados. Primero, aquellos colosos solo se movían con un ser humano a bordo, un truco de los fabricantes para infundir confianza que, con los años, no impidió su prohibición en la Tierra. Segundo, eso implicaba que tendrían que ponerse los trajes espaciales ellos también, y salir ellos mismos al fuego mercuriano. Sí, has oído bien. Decidieron que si trataban a los robots como esclavos serían menos peligrosos y tendrían menos ganas de rebelarse contra los humanos. La tensión volvió a apoderarse del ambiente mientras ajustaban los trajes y subían a lomos de los viejos robots, rumbo al selenio y a Speedy. Powell quería recuperar a Speedy. El robot costaba una millonada y perderlo sería tan grave como quedarse sin selenio, o por lo menos para la empresa, que lo que le importaba eran la estación y el robot. Mientras, Donovan prefería centrarse en el mineral antes de que la estación colapsara. Al final, decidieron que sería más fácil recuperar el selenio si tenían a Speedy, y lo harían en ese orden. Así que nada, otros que piensan que vale la pena arriesgarse para salvar al robot. De lujo. Sin más alternativas, se montaron sobre los robots caballos y se internaron en el túnel que se abría exactamente a 5 kilómetros del pozo. Metro a metro, avanzaron rodeados de paredes abrasadas por el calor mercuriano, hasta ver la inmensa cavidad donde esperaba el selenio, y con suerte, también Speedy. Tras un buen rato, mirando el horizonte, Powell y Donovan divisaron por fin a Speedy. Se acercaron con cautela. El robot parecía empeñado en esquivarlos. Al verlos, salió corriendo, completó otra vuelta alrededor del pozo y volvió a topárselos de frente. Tambaleante dijo: «Crece una florecilla cerca del viejo roble». Donovan, mosqueadísimo, dijo que el robot estaba borracho. Powell respondió que quizás se trataba de una especie de resaca robótica. Algo debía de haber fallado en su programación. Un rápido barrido de sensores reveló la causa del peligro: actividad volcánica latente bajo el pozo de selenio. El cráter exhalaba gases sulfurosos y temblores sísmicos leves. Aquella chimenea ardiente era suficiente para disparar todas las alarmas de autopreservación de Speedy. Powell repasó mentalmente las 3 leyes de la robótica. Atentos, que esto es importante. Un robot
no hará daño a un ser humano ni permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que entren en conflicto con la primera ley. Y un robot debe protegerse a sí mismo mientras esto no contradiga las leyes primera o segunda. Powell preguntó entonces a Donovan qué instrucción le había dado. Donovan confesó que solo le dijo: ve por el selenio. Y esta era la clave del asunto. Al ser un modelo carísimo, la tercera ley había sido reforzada de fábrica. Cada vez que se acercaba al cráter, su autopreservación superaba la obediencia, manteniéndolo en perpetua órbita. Así que además estaba programado para valer más de lo normal el robot. Lo habían vuelto un narcisista programado. Planazo, en serio. Si Speedy se negaba a entrar por miedo, razonó Powell, bastaba con elevar ese miedo hasta que huyera del cráter por instinto. Decidieron verter los bidones de ácido que usaban para limpieza industrial dentro del cráter. Mezclado con los vapores volcánicos, formaría una nube corrosiva imposible de ignorar para el robot, que tendría que salir corriendo. Cargaron los bidones sobre los viejos robots, avanzaron hasta el borde del cráter y los dejaron caer. Enseguida, los sensores se dispararon. El resultado fue inmediato. Speedy detectó el peligro extremo. Saltó de su órbita y salió corriendo, alejándose del cráter. Donovan y Powell retrocedieron satisfechos, hasta que el monitor mostró cómo el pH volvía a niveles poco peligrosos. El ácido desaparecía tan deprisa como había surgido. Con la nube diluida, la balanza de la autopreservación y obediencia se equilibró de nuevo. Se giraron justo a tiempo para ver a Speedy detenerse y regresar al pozo. Todo seguía como al principio, mientras el calor de la estación se acercaba al punto de no retorno. Donovan se hundió. Quería volver, servirse un whisky y esperar al final. Powell, sin embargo, propuso jugar su última carta: explotar la primera ley. Sacrificar a un humano para salvar a un robot. Caminando bajo el sol inclemente, obligarían a Speedy a rescatarlos. A Donovan le pareció justo jugarse quien se la jugaba. Sugirió un juego para decidir. Powell sonrió. Vale. 14 al cubo, 2744. Sin dar tiempo a Donovan de protestar, Powell se dio la vuelta y avanzó hacia el cráter. El sol pegaba durísimo en este momento del día, y cada paso le costaba más y más, hasta que llegó al borde del cráter. Una vez más, Speedy se cruzó con Powell 2 veces más, como loco, dando vueltas por el cráter. Era como si no se diese cuenta de que Powell estuviese ahí. Powell, ya cayéndose, suplicó ayuda. Speedy le soltó otra frase más: cuando estás echado despierto y el reposo te está prohibido. Todo seguía igual, y parecía imposible que Speedy volviese en sí y rescatase a Powell. Entonces ocurrió lo inesperado. Uno de los viejos robots, teóricamente incapaz de moverse sin jinete, se agitó, dio 2 pasos titánicos y trató de levantar a Powell del suelo. Desesperado, él se apartó como pudo. Necesitaba que fuese Speedy quien rompiera su propio equilibrio. No llegó a ver el desenlace. Con la visión ya nublada, sintió un tirón brusco y la sensación de ser elevado. ¿Fue Speedy, el viejo robot, o ambos a la vez? La conciencia de Powell se desvaneció antes de averiguarlo. Powell despertó en la estación. Donovan, aliviado y chorreando de sudor, le informó. Speedy, al fin liberado de su bucle, lo había llevado dentro, recibido nuevas órdenes prioritarias y regresado al cráter para completar la extracción. Con el selenio instalado, la placa fotovoltaica volvió a funcionar. Los sistemas de refrigeración rugieron a plena potencia y la temperatura empezó a descender. La estación estaba a salvo. Speedy, todavía avergonzado, no paraba de disculparse, prometiendo que no volvería a fallar. Mientras, los 2 ingenieros contemplaban el paisaje de Mercurio, desde el interior de la estación. Donovan levantó su whisky y brindó con Powell. ¡A la larga vida de Speedy! Sí, total, si no sobrevivía el robot, seguramente que la empresa no les hubiese ido a buscar. Y así termina el cuento de Asimov. La estación fresquita, Speedy ileso y 2 ingenieros que valen bastante menos que un robot de alta tecnología. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Vale más la vida de un humano o la de un robot? Déjame tu veredicto en los comentarios. ¿Qué crees que pensaba Asimov sobre este dilema? ¿Y tú? ¿Crees que esto podría pasarnos? ¿O quizá ya nos está pasando en el mundo real? Si todavía no has visto el vídeo anterior donde estripamos la primera ley, lo tienes aquí. Y en caso de que ya lo hayas visto, aquí, si ya ha salido, te dejo el segundo.
Suscríbete si quieres enterarte y ver el siguiente vídeo, el cual veremos si un robot puede llegar a ser político y gobernarnos. Hasta el próximo vídeo. Gracias.